O sea, se ha consagrado la teoría normativa de la culpabilidad, donde el dolo, la culpa y la pretensión son formas de tipo subjetivo, y la culpabilidad es un juicio de reproche que se funda en la imputabilidad y en la conciencia actual de la tipicidad. Y me dicen, bueno, no está consagrado el error de tipo y el error de prohibición. No importa. Pero si el concepto está ahí, de que no hay reprochabilidad cuando no hay conciencia de la antijuricidad, por más que no se consagra expresamente, tiene que reconocerse. ¿Por qué? Porque es una estructura lógico-objetiva prácticamente. Veamos en la problemática del error. Todos los profesores de Derecho Penal han puesto el ejemplo del cazador que se interna en el bosque, y yo no soy la excepción, desde luego. El cazador se interna en el bosque, ve la rama moverse, piensa que es una guagua, una tatabra, un cuzumo, un chigüiro, un guatín, un cuy, el animalito pequeñito, y dispara y mata a un campesino que por allí estaba cogiendo bejuco. ¿Cómo tienen que juzgar este caso ustedes? ¿Qué es dolo? Dolo es conocer y querer el hecho. Claro. ¿Cuál es el hecho? Matar a una persona. Este cazador sabía que estaba matando y quería matar. ¿Cuál es el contenido de la voluntad? ¿Se representó a un hombre? No. ¿Qué quería? ¿Cuál es el contenido de su voluntad? Cazar una pieza. Cazar un animal. Pero no hay dolo. Entonces, el error sobre uno de los elementos del tipo descarta el dolo. Y si no hay acción típica dolosa, ya no hay que avanzar más hacia allá. Ahora, es una selva cuajada y oscura, el error es invencible. Pero no se trata de una selva cuajada y oscura, sino, por ejemplo, en un jardín, en un bosque, y la persona de atrevida se va a cazar tórtolas o a cazar palomas, y matan a un par, o hieren a un par de noviecitos que están ahí debajo de un árbol, escribiendo bobadas, ahí dos corazones entreverados y atravesados por una flecha, chorreando sangre. Bueno, todas las cosas que se ven por ahí en los muros y en los árboles. Y una persona se va por ahí de cacería. Entonces ahí decimos, a ver, si el cazador está en una selva cuajada y oscura y no, el error es invencible, entonces no hay acción típica dolosa. Pero en este caso, señores, no hay dolo, pero puede haber culpa, entonces será acción típica culposa. ¿Ven ustedes? Ahí hay un error de tipo. ¿Cuándo hay un error de tipo? Cuando el sujeto no sabe lo que hace. Vean, les va a dar una norma muy elemental. Les pongo como error de tipo, y nunca se le olvidará el error sobre el del cazador. Pero puede haber también un error, otro error, por ejemplo, sobre la edad. No sé, en el Código Penal colombiano la edad donde, a partir de la cual la mujer puede dar consentimiento son los 14 años. O sea, ¿a qué edad será? 14 también, en principio. En todo caso, una persona tiene una relación sexual con una menor de 14 años, pero pensando que tiene 15. ¿Por qué? Por su porte, por su forma de ser, forma de presentarse, pues las cosas que dice en medio de la batalla, no sé, su comportamiento, por su físico en general. Entonces, en este caso hay un error. La violencia carnal presuntiva, que se llama, o sea, el acceso carnal, porque hay violencia carnal cuando hay violencia física o moral, pero cuando la persona no puede todavía, no está en edad de consentir, entonces se habla de acceso carnal abusivo. En algunas legislaciones hablan de violencia carnal presuntiva.
Pero bueno, démonos con relación al canal abusivo. Pero una persona sale con una mujer, la mujer es alta, espigada, desarrollada, todas sus partes anatómicas, y se equivoca. Entonces, allá hay un error sobre un elemento del tipo. En ustedes. En cambio, veamos un error de prohibición. El error de prohibición es cuando el sujeto sabe lo que hace, pero cree que le está permitido. En el librito mío de casos de derecho penal que editó la editorial Tenis en Bogotá, hay un caso patético. Todos los casos son de la vida real que me tocaron como en el ejercicio profesional, ningún caso es inventado. Todos son casos de la vida real. Yo no pongo ahí casos como para acolchar al estudiante de los preparatorios, como ese que porque vean. Yo estoy en el 15 piso décimo, y el piso tiene 30 pisos, el edificio tiene 30 pisos, y yo me salgo a la ventana cuando veo bajar a mi enemigo, y entonces que se quiere suicidar, y yo, como veo que es mi enemigo, saco el revólver, le pego un tiro en la cabeza, y después ese tipo cae al suelo. ¿De qué murió? ¿Del golpe o del disparo? Es una pregunta para coachar al estudiante, porque primero que todo, profesor, ¿cómo hace usted para ser tan listo y saber que esta persona que se desprende es su enemigo? Muy vivaz. No, esos casos son de la vida real, y el caso es el siguiente. Un señor y una señora se van para el banco a depositar una platica. Mientras que la señora deposita la plata ya en el cajero, en la caja, pues, con cajero humano, digo yo, le entrega la plata al funcionario del banco, él se queda en la puerta del banco esperando a un amigo para jugar un partido de billar. Entonces, ya están sobre la hora, mira para afuera, mira para adentro, hay un reloj, a ver qué hora, y el taco de billar lo tiene aquí debajo, una chaquetica que tenía, debajo. Entonces, mira para afuera, mira para adentro, mira para la caja, así en esta forma. Y en Medellín, que es afortunadamente una ciudad con bastante inseguridad normalmente, o era sin seguridad, en ella se está cuando mirando para allí, viene el celador y le pegó 4 tiros. Eso se llama una defensa putativa. Viene el verbo puto, putas, putare, putai, putato. Pensar, opinar. Se le denomina defensa putativa, defensa opinativa, defensa irreal. El peligro no existe en la realidad, el peligro existe como realidad psíquica. Pero no porque sea una realidad psíquica deja de ser menos tremenda, trágica, como si efectivamente lo estuvieran atacando. Entonces, cuando hay una violencia actual o injusta o inminente, aquí lo dice el código, y yo reacciono frente a esa violencia actual, real o injusta, llama legítima defensa objetiva. En cambio, cuando yo obro frente a una violencia que no existe en la realidad, pero yo me la imagino, la puto, la pienso, es opinativa, es subjetiva, se llama defensa putativa. Y eso se llama error de prohibición. El error de prohibición puede existir porque yo no conozca la ley, porque la interprete mal o porque crea que sean los presupuestos objetivos de una causa de justificación. Ustedes me dirán, pero ¿qué diferencia hay? Mucha. Observen ustedes que el cazador no sabe que está matando. Ojo, no sabe que mata. En cambio, el celador sabe que mata, pero cree que le está permitido, porque cree que sean los presupuestos objetivos de una causa de justificación. Es la diferencia. En el cazador, si el error es invencible, se absuelve. Si el error es invencible, se condena por delito culposo si el hecho está previsto como culposo. El error de prohibición. En la teoría finalista, si el error es invencible, se absuelve, y si es vencible, se condena por delito doloso, pero se atenúa. Como aquí no dice en este código qué debe hacerse, entonces yo me inclinaría a pensar que acepta la teoría finalista en cuanto a la regulación del error de prohibición, pero mal haríamos en condenar a ese sujeto por conducta dolosa,
culposo si el hecho está previsto como culposo. Por ejemplo, el celador, del caso que les he puesto a ustedes, si el error era invencible, entonces se absuelve, pero si el error era vencible, o sea, si él hubiera podido cerciorarse más, saber, asomarse, llamar a 4 compañeros más, mira, ahí hay un tipo sospechoso, de una cantidad de situaciones, se hubiera podido considerar el hecho, se consideraría el hecho como culposo, se condenaría por delito, por homicidio culposo. Ojo con eso. Porque el celador conoce y quiere el hecho, pero no tiene conciencia de la antijuricidad, o sea, no tiene culpabilidad total. Ojo, que es que la norma dice, para que haya culpabilidad se requiere que el sujeto sea imputable y actuar con conocimiento de la antijuricidad de la conducta. Claro, el cazador no tiene conciencia de la antijuricidad. ¿Por qué? Porque no sabe lo que hace. Y el que no sabe lo que hace, mal puede saber que lo que hace está prohibido. Un argumento a forciori. Repito, el cazador, porque no sabe lo que hace. En cambio, el celador sabe lo que hace, pero cree que está permitido. El celador cree que lo están atacando. Y en la medida que cree que lo están atacando, se defiende, porque cree que sean los presupuestos objetivos de una causa de justificación. Si el error es invencible, se absuelve, y si es vencible, se le condenará por el delito culposo, como enseña la teoría causalista. Ahí ya el código deja de ser finalista y se pasa al causalismo en cuanto a las consecuencias. Lo mismo sucede en el Código Penal colombiano, que el error de prohibición, cuando se dan el error sobre presupuestos objetivos, entonces se le regulan las consecuencias como el error de tipo. Entonces acá se acepta la teoría finalista en principio, pero cuando se trata del error sobre presupuestos objetivos, hay que tratarlo como trata la teoría causalista. Bien, vamos a embalar lo que vimos ayer con lo que estamos viendo hoy. Ayer decíamos que Carrara dice que se necesita imputación física, imputación legal e imputación moral para que haya responsabilidad. Esa conciencia y voluntad, vean ustedes que es la misma circunstancia. Carrara exige para que haya delito, para que haya responsabilidad, conciencia y voluntad. Aquí también se necesita imputabilidad y conciencia de la antijuricidad. Imputabilidad y conciencia de la antijuricidad. En Carrara hay causas ideológicas y causas fisiológicas que atacan la conciencia de la voluntad. Por ejemplo, la embriaguez, por ejemplo, las pasiones, por ejemplo, la edad, por ejemplo, el error. ¿Cómo trata Carrara la defensa putativa? Él la trata como una causa de inimputabilidad, porque ataca la fuerza moral subjetiva, acuérdense. Imputación física, legal y moral. Entonces, para él es lo mismo una defensa legítima que una defensa putativa. Es muy famoso el párrafo de Carrara cuando dice: si un sujeto avanza hacia mí con un arcabuz y yo más listo que él le disparo y lo mato. Si un sujeto avanza hacia mí y me apunta el revólver al pecho, dice Carrara, y yo más listo que él, si un sujeto avanza hacia mí con un arcabuz apuntándome al pecho y yo más listo que él, saco mi revólver y lo mato, habría obrado legítima defensa cuando a la postre se compruebe que el arcabuz estaba descargado. He obrado entre una legitimidad opinativa, pero en materia penal lo opinativo equivale a lo real. ¿Ya? Entonces, para Carrara, esa defensa putativa viene a ser una causa de inimputabilidad porque ataca la fuerza moral subjetiva, porque el error ataca la conciencia y ataca la voluntad. En este código, esa defensa putativa excluye la culpabilidad porque no hay reprochabilidad. Entonces, el celador pudo haber tenido conciencia del hecho, quería matar, pero no tiene conciencia de la antijuricidad.
Y así hay que resolver toda la teoría del error. Vamos terminando. El error tiene múltiples aplicaciones, múltiples facetas. Por ejemplo, puede haber un error sobre un elemento mal benigno. Entonces aplica la norma de Carrara. Al sujeto hay que quitarle la responsabilidad cuando cree que no delinque, o disminuirle la responsabilidad cuando cree que delinque menos. Esa tesis también está acá consagrada en el código. La persona que al momento de cometer su infracción se encuentre disminuida en su capacidad de comprender la ilicitud de su conducta o determinarse de conformidad con esa comprensión. ¿Ven ustedes? O sea, hay que rebajarle la pena. Por ejemplo, caso también de la vida real, que ustedes lo encuentran ahí en el libro. Un campesino tiene una bestia muy apenada, muy enjaezada, muy bonita. Se está tomando unos tragos, llega un amigo y le dice: hombre, qué caballo tan bonito tenés. Dame una chalaneada, préstamelo pues para dar una vuelta. El dueño del caballo se quedó esperando el caballo, el sujeto descarado no regresó. El dueño del caballo tuvo que coger su morral, su moto con el mercado, se montó en una jipeta, en un jeep, llegó hasta donde ya llegaba la carretera y de ahí para adelante cogió un bulto con unos tragadazales, con unos pantalones, una montaña, llegó a la casa, un campesino. Llegó como a las 10 de la noche y vio el caballo, su caballo, desencillado en el potrero. Dijo: ah, este desgraciado me la hizo, ¿no? Descargó el boto, fue a la cocina, trajo el cuchillo y le pegó 10 puñaladas en el camarote donde ese sujeto dormía. ¿Pero qué pasa? Esa noche había venido un muchacho como a las 7 de la noche, pasó buscando trabajo y le dijeron: bueno, a partir de mañana comienza a trabajar, acuéstese en el camarote. Y él se acostó en el camarote del otro. O sea que mató al que no era. Si hubiera matado a la persona que le había faltado, que lo había provocado, que lo ofendió, le hubiera debido conceder el estado de ira. Pero la ley de Carrara, aun cuando mató a un inocente, también hay que conocerle la atenuante putativa. ¿Por qué? Porque no se hace alusión a la inocencia de la persona que muere efectivamente, sino al estado subjetivo de la persona del reo que obra. Un sujeto llega a la casa, encuentra a su mujer con otro y se enoja. Hay personas que se enojan por cualquier cosa. Bueno, ahora que eso depende también, me contaba un amigo que otro amigo había visto por el ojo de la llave que alguien estaba en la cama con su esposa y que dijo: ¡ay, por Dios, qué pena de Arturo! Mi mujer como tiene celulitis. Entonces un tipo llega a la casa y encuentra a la mujer con otro y la hiere o la lesiona o la mata. Resulta que a la mujer la han drogado y la están desviolando. En la realidad de verdad mata a una persona que no tenía por qué matarla. Pero si se efectivamente hubiera estado en infidelidad, sería una ofensa que se considera una ofensa grave e injusta. O sea, que considera el atenuante. O sea que hay un error sobre el atenuante. Entonces puede el error versar sobre el tipo total o sobre el tipo parcial. ¿Ya? Entonces, cuando el código no regula expresamente esos tipos de errores, sin embargo, en la medida en que consagra el tema de la culpabilidad, y la culpabilidad la funda en la imputabilidad y en la conciencia de la antipublicidad, como reprochabilidad, como fundamentos de la reprochabilidad. Entonces, en resumen, señores, van a tener que estudiar ustedes la teoría finalista, van a tener que estudiar ustedes a Bessel,
Bessel es el padre de la teoría finalista de la acción. Yo les recomiendo mucho un librito pequeño que he escrito sobre ese tema, se llama el curso de Derecho Penal, los esquemas del delito. Parto de esa enseñanza elemental y está dado con ejemplos y cómo se llega allá. No se llega de un día para otro, ¿cierto? Por ejemplo, la situación de la culpa aquí ya la culpa la hace radicar en la violación del deber objetivo de cuidado y así sucesivamente. Bueno, señores, está un poco tarde, esta noche están bien cansados. Entonces, mañana, si Dios nos da vida y salud, vamos a hablar de el otro elemento de la culpabilidad. La culpabilidad se compone de la conciencia de la tribucidad y la imputabilidad. Mañana vamos a ver cuándo no se puede considerar un sujeto culpable porque haya inimputabilidad. Entonces, mañana vamos a estudiar el trastorno mental permanente transitorio. Entonces, vamos a ver la embriaguez patológica, la embriaguez del sueño, la aceleración emotiva y la emoción violenta en grado sub. Entonces, mañana nos volvemos a ver si Dios nos da bien de salud. Muchas gracias.